Podcast Nuestra estructura de pensamiento, segunda parte, de Ricardo Martín Almada, 2003. Los caminos prohibidos de la ciencia. Episodio 4. Voz en off, Miguel Yegros. Relator Miguel Yegros, 2025. Sean todos bienvenidos. En síntesis, una actitud aristotélica significa comportarse de manera elementalista, separar todo y excluirnos de todo. El pensamiento aristotélico se aplica en todo lo que nos rodea, por ejemplo, la economía. De ahí que todo es división. Mi dinero, mi propiedad, mi campo, mi esclavo. El humano se cree amo y señor de todo, inclusive de la humanidad. Siendo dueños de nada, el pensamiento aristotélico se manifiesta tremendamente egoísta, materialista, inadaptado y vacío de todo conocimiento real. Ejercicios. 1. Utilizando los niveles de observación mencionados, vea una misma película varias veces. Podrá determinar en las veces siguientes a la primera todos los detalles que su mente omitió en la observación aristotélica. Recuerde, contemplar el contexto, el objeto, hacer la descripción de los hechos y emitir lo que comprendió del mismo. Evite las teorías huecas o divagues. El objetivo de este ejercicio es permitirle observar desde el sistema no A las limitaciones y omisiones de observación del sistema A. 2. Ubíquese tranquilo en su casa o jardín y observe todo su entorno. Puede hacerlo en la calle también. Esfuércese por sentir las vibraciones del entorno. Utilice sus 5 sentidos en forma consciente. Observe los ruidos del ambiente, los olores, los colores. Desarrolle su tacto y percepción palpando la corteza de un árbol o la textura de una tela o algodón. Observe cómo su lengua reacciona a los diferentes sabores. Observe los sabores. Ubique este ejercicio en el espacio-tiempo determinado, lugar, fecha y hora. Anote lo observado y relate lo que comprendió sobre su entorno de ese momento. Cada vez que haga este ejercicio, no permita a su mente aristotélica recurrir a la memoria archivada del primer ejercicio. Recuerde que todo está en permanente cambio y un segundo no es igual al anterior. El objetivo de este ejercicio es afinar sus percepciones y el don de observación consciente, desarrollar el lado derecho del cerebro y armonizarlo con el izquierdo, permitir la manifestación de su espíritu. 3. Y para descondicionar su mente, debe borrar los condicionamientos que le fueron cargados. De ahora en más, usted deberá observar sus impulsos, pensamientos y sentimientos. Deberá comportarse como una persona consciente de sí mismo, de sus actos y decisiones. Destruya interiormente todo lo negativo que aflora desde su interior y que lo dominó como a un autómata hasta el momento. Visualice que destruye con el fuego todos sus miedos, pensamientos y sentimientos negativos hasta que se extingan por completo, purificando y liberándolo de las cadenas del condicionamiento impuesto por el sistema. El objetivo de este ejercicio es prepararlo
tanto para la contemplación como para la acción inteligente. Como conclusión final, para recordarlo, llamamos sistema de pensamiento a los dogmas, costumbres y tradiciones que se repercuten a nivel general en la persona. El sistema de pensamiento está lleno de conceptos que son muy eficaces en sus efectos sobre el cuerpo, tanto en positivo como negativo, ya que ejecuta órdenes que tenemos grabadas sobre nosotros mismos y lo que nos rodea. Y consideremos que el cuerpo sin el espíritu, pensamientos ni sentimientos, es simplemente un cadáver. Este sistema de pensamiento que utiliza la mayoría va dirigido exclusivamente al intelecto, menospreciando la sensibilidad e intuición, que también forman parte de nuestro cerebro e individualidad como personas. Este relego implica un desequilibrio interior en todos los aspectos, que finalmente se manifiestan en nuestro cuerpo físico y nuestro entorno, como consecuencia de nuestra educación netamente racional, donde la lógica reprime permanentemente a la intuición. Obtenemos una percepción deficiente y mutilada de la realidad, ya que la razón se preocupa más por la estructura de la representación que por el acontecimiento en sí, y desvaloriza aquello que escapa al marco racional y que no perciben los sentidos físicos. El hecho de no conocernos en funcionamiento ni contenido hace que permanentemente tropecemos con la misma piedra, aunque creamos caminar por supuestos nuevos senderos de cambio aparente. Observe y recuerde. El sistema A se encuentra en todas partes y casi nadie está libre de él. Además, nuestro sistema lingüístico condiciona nuestras percepciones y la realidad que percibimos está delimitada por nuestro idioma y los razonamientos que él autoriza o permite. Este concepto de disociar, dividir, separar, luego se irá reforzando ya que se lo aplica a cada aspecto de la vida cotidiana. Con el sistema de pensamiento A, establecemos cierto tipo de percepción, limitando de por sí lo que vemos, sentimos y percibimos de la realidad. Y esta percepción mutilada la archivamos en nuestro fichero mental como la realidad del hecho, luego de que haya pasado por el proceso de codificación racional personal. Contribuyendo con todo esto, la educación actual representa un proceso de almacenamiento de supuestos conocimientos que producen en mayor o menor grado daño a la percepción de la persona de acuerdo al grado de condicionamiento reforzado. Como ejemplo, podemos decir que la piedrita de la cantera que obtuvieron nuestros sentidos condicionados por este sistema de pensamiento, la tomamos como la globalidad de la cantera sin conocerla realmente por la vivencia. Nos comportamos como un almacén desordenado de fracciones de preconceptos disociados entre sí. Otro problema grave del sistema A, Aristóteles, Descartes, Newton, es que la canalización de un pensamiento ya formado hace muy difícil la comprensión de nuevas formas de percibir la realidad y concatenar los acontecimientos. El mayor problema de este sistema A es que divide todo y no logra percibir la unidad. Si usted trabaja para desprogramar estos conceptos del sistema A,
su mente se abrirá a nuevos conocimientos que antes estaban totalmente excluidos de los límites de su razonamiento A. Debemos revisar, replantear y corregir todos nuestros supuestos conocimientos, que no son más que dogmas arraigados en nosotros, para así poder percibir una nueva realidad. Pero lo más importante, se hace necesario un replanteo y cuestionamiento total de todos nuestros valores sociales y religiosos. Modificar totalmente nuestro sistema de pensamiento para la aceptación de nuevos valores y nuevas formas de percibir la realidad, ya que el problema de nuestro entorno lo llevamos dentro. Debemos liberarnos de todos los condicionamientos del psiquismo y del ego. El sistema no A permite limpiar, ordenar y descubrir de nuevo nuestra percepción con el objetivo de ver, comprender y vivir como un organismo dentro de un todo, intuitivo y sensible, al mismo tiempo que racional, preparado tanto para la acción como para la contemplación. Aquella persona humilde, libre de ego, que sea capaz de contemplar, sorprenderse y fascinarse ante las cosas más simples de la vida, sin etiquetarlas ni querer definir su origen o significado, es capaz de asimilar la realidad del mundo no A. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.